En tan solo las primeras 2 horas de las últimas elecciones en Colombia, se presentaron más de 800 denuncias por inconsistencias en las urnas. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Peña y junto a mi compañera Valentina Giraldo les vamos a presentar la ley de Benford como método para detectar evidencia de fraude electoral. En primer lugar, les vamos a exponer la introducción y objetivos de nuestro proyecto, seguido de las actividades realizadas durante el primer semestre, a las cuales pertenecen la búsqueda y comprobación de bases de datos y la metodología para la cual se hizo una previa revisión de literatura. Luego, un análisis de los resultados más interesantes de nuestra investigación, que pertenecen a las actividades realizadas durante el segundo semestre. Y por último, las principales conclusiones y aprendizajes de nuestro proyecto. Tal como lo mencioné anteriormente, en este proyecto empleamos la ley de Benford como un método que nos permite demostrar que existe evidencia de fraude electoral en las elecciones presidenciales colombianas de 2014 y de 2018. Cabe resaltar que es de suma importancia la ejecución de unas elecciones transparentes, no solo para disminuir los problemas sociales que ya existen en toda Latinoamérica, sino porque también es fundamental que los ciudadanos se sientan representados por parte de su gobierno y que confíen en que las elecciones fueron legítimas. El objetivo general de nuestro proyecto es buscar evidencia de fraude en las últimas elecciones presidenciales colombianas a través de la ley de Benford. Y dentro de los objetivos específicos se encuentra comparar los resultados de la ley de Benford entre los distintos niveles territoriales y comparar los resultados de la ley de Benford entre las elecciones de 2014 y de 2018. Búsqueda y comprobación de datos. Para esto se necesitaron las bases de datos de las elecciones presidenciales colombianas del año 2018, las cuales se obtuvieron de la página de datos abiertos de Colombia. Asimismo, las bases de datos de las elecciones presidenciales del año 2014 se obtuvieron de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cabe resaltar que se realizó una verificación previa de las bases de datos de las elecciones del 2018 con una base de datos propia que fue elaborada a partir de los formularios E26 subidos al histórico de resultados de la registraduría para una muestra de 1.122 municipios. Metodología. En esta sección les vamos a explicar en qué consiste la ley de Benford y cuáles son algunas de sus aplicaciones. Para ello se llevó a cabo una revisión de literatura en la que se encontró que la primera ocasión en la que se habló de que la distribución de los números no era la misma fue en 1881 cuando Simon Newcomb se dio cuenta que las primeras páginas de sus libros estaban más desgastadas que el resto, percibiendo que aquellas que tenían números 8 y 9 estaban prácticamente intactas. Dado que no demostró su regla formalmente, este descubrimiento fue olvidado. Sin embargo, en 1938 reapareció esta hipótesis debido a una observación del físico Frank Benford, quien de forma independiente realizó comprobaciones empíricas y observó exactamente el mismo fenómeno. A partir de ahí postuló formalmente la llamada ley de números anómalos, que es conocida como la ley de Benford. Esta metodología ha sido utilizada a través de la historia para detectar evidencia de fraudes de diferentes índoles, tanto tales como pagos de impuestos, fraudes electorales, financieros y contables. Por ejemplo, en el 2018 la ley de Benford fue utilizada para comprobar la validez en una serie de datos que contienen la inflación de Argentina desde el 2006 hasta el 2015 y se encontró que dichos datos no satisfacen la ley de Benford, mientras que los mismos datos para otros países sí lo hacen. Como ya lo mencioné anteriormente, la ley de Benford ha sido utilizada para detectar evidencia de fraude electoral. Algunos países que la han usado para este propósito son Francia en sus elecciones presidenciales y parlamentarias del 2012, Rusia en sus elecciones del 2011 y 2012 y Ecuador en el 2016. Pero, ¿de qué trata esta ley? Bueno, la ley de Benford establece que en un conjunto de datos, la aparición de números que empiezan por el 1, es decir, que el primer dígito sea 1, ocurre con mayor frecuencia que con el resto de los dígitos. En la figura de la parte izquierda podemos observar la probabilidad de aparición del primer dígito desde el 1 hasta el 9. Aquella probabilidad la halló Benford por medio de una ecuación logarítmica, lo que explica su forma decreciente. Por la parte del segundo dígito se debe tener en cuenta el 0, por lo que el número total de dígitos es 10. Esta probabilidad de aparición la podemos observar en la figura de la parte derecha. Aquella probabilidad del segundo dígito la halló Benford por medio de una ecuación logarítmica acumulativa, ya que tuvo en cuenta el dígito anterior.
Cabe resaltar que la probabilidad de aparición del primer y segundo dígito son totalmente diferentes. Con todo esto, tenemos que a las bases de datos de las elecciones presidenciales se les debió extraer el primer y segundo dígito del total de votos correspondientes a cada nivel analizado. Esto con el fin de hallar la frecuencia relativa de cada uno. Posteriormente, se aplicó la prueba chi cuadrado para establecer igualdad entre las frecuencias relativas de las bases de datos y las probabilidades de aparición de Benford para el primer y segundo dígito. Teniendo en cuenta que la hipótesis nula establece igualdad entre estas frecuencias, si el estadístico chi cuadrado toma un valor igual a 0, quiere decir que hay concordancia perfecta. Si toma un valor mayor, quiere decir que hay una gran diferencia y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Para mayor facilidad en el análisis de los datos, se realizó un gráfico de barras que representa las frecuencias relativas de las bases de datos y una línea de tendencia para las probabilidades de aparición de Benford. Por lo tanto, teniendo en cuenta el intervalo de confianza, si la barra está por encima o por debajo de la línea de tendencia, quiere decir que en ese dígito no se cumplió la ley de Benford. De esta manera se puede observar fácilmente qué conjuntos de datos se acercan a cumplir con la ley de Benford y cuáles se alejan completamente. Para el propósito del proyecto se utilizó el software R y se creó una función llamada Benford2BL que nos arrojaba 3 resultados que nos permitían concluir si los datos seguían o no la distribución propuesta por Benford. Estos eran la prueba chi cuadrado, la tabla de frecuencias y el gráfico respectivo. Ahora bien, lo ideal en unas elecciones justas y transparentes es que la distribución del primer y segundo dígito siga la distribución de probabilidad logarítmica propuesta por Benford. Para constatar que esta situación descrita es posible, las siguientes gráficas muestran los resultados de la primera vuelta de las elecciones del 2014, las cuales se encuentran filtradas candidato por municipio y son un claro ejemplo de cómo deberían comportarse los datos según lo propuesto por Benford. Por lo tanto, podríamos inferir que la ley de Benford sí aplica para el sistema electoral colombiano. Se puede observar para la prueba del primer dígito que todos los dígitos cumplen la ley de Benford estando dentro de los intervalos de confianza. Tanto para la prueba del primer dígito como para la prueba del segundo dígito se observa esta aproximación a la probabilidad esperada por Benford, cumpliendo casi a cabalidad con la ley. Sin embargo, en muchos de los estudios en los que se ha empleado la ley de Benford en elecciones, se ha encontrado que la distribución de estos dígitos no cumplen con lo propuesto por Benford, y es allí donde se entra a analizar y tratar de encontrar una justificación al porqué de este comportamiento. Colombia no es la excepción con este tipo de resultados. Es por esto que a continuación se presenta un análisis de los resultados más interesantes de nuestra investigación. Las siguientes gráficas van a mostrar los resultados de las elecciones en la primera vuelta del 2014 y de 2018. Ambas se encuentran filtradas generales por mesa de votación, lo que indica que no están diferenciadas ni por candidato ni por partido. En estas gráficas pueden ver los resultados que conciernen a las elecciones del 2014, donde para la prueba del primer dígito se puede observar que la distribución de los resultados generales agrupados por mesa se aleja de la distribución de probabilidad logarítmica propuesta por Benford, encontrando principalmente un gran diferencial en el dígito 1, que como podemos observar en el gráfico del lado izquierdo, tuvo una probabilidad de aparición de aproximadamente el 50%, mientras que lo dicho por Benford es del 30% aproximadamente. Por lo tanto, podemos inferir que no satisface la ley de Benford. Ahora, en cuanto a la prueba para el segundo dígito, se observa una mayor cercanía a cumplir la ley de Benford, pues algunos están dentro de los intervalos de confianza, solo que para esta oportunidad la gran diferencia se observa en el dígito 9, ya que la probabilidad de Benford fue superior a la hallada, incluso un poco por encima del intervalo de confianza. Ahora estas gráficas presentan los resultados para las elecciones del 2018. Para la prueba del primer dígito, podemos observar que el dígito número 2 tuvo una probabilidad de aparición superior a la del dígito 1, hecho que no debería ocurrir en ninguna circunstancia. Además, su probabilidad de aparición
Fue incluso un poco superior a la de la prueba del primer dígito para las elecciones del 2014. Por lo tanto, tampoco satisface con la ley de Benford. Ahora, en cuanto a la prueba para el segundo dígito, mi compañera mostró que la distribución del segundo dígito es de una forma decreciente y tal como podemos observar en esta gráfica, su distribución es casi uniforme. El pensamiento general de las personas es que tienen la idea de que esta es la forma en la que deberían comportarse los datos, tal como está en esta gráfica, de forma uniforme, y es lo que intentan hacer en el momento de alterar los resultados. Estos resultados que les acabo de mostrar, los de los ejemplos de las elecciones del 2014 y los del 2018, son completamente diferentes al primer ejemplo que les presenté, donde se muestra cómo deberían comportarse los datos de acuerdo con lo propuesto por Benford, lo que genera un llamado a la revisión de esta situación. Finalmente, tenemos que las pruebas de primer y segundo dígito de la ley de Benford para las elecciones presidenciales colombianas de los años 2014 y 2018, si bien evidencia que existen casos en donde los votos obtenidos por los candidatos se acercan a cumplir con la ley de Benford, son muchos los casos en donde las elecciones colombianas no cumplen con dicha ley. Entonces, aquí se genera la inquietud de qué sucedió en estos casos donde no la cumplen. También el proyecto nos dio la oportunidad de analizar algunos casos que actualmente están en investigación por inconsistencias en las urnas. Esto con el fin de constatar el funcionamiento de la ley. Los resultados arrojados son preocupantes, puesto que la ley no solo concuerda con las denuncias hechas, sino que también deja expuesta la realidad del sistema electoral colombiano. Adicional, entre los principales aprendizajes durante la investigación, tenemos la importancia de encontrar fuentes confiables que le den soporte al argumento para brindar credibilidad. También el proyecto nos dio la oportunidad de poner en práctica conocimientos adquiridos durante nuestra carrera profesional y rectificar que el trabajo en equipo es fundamental para llevar a cabo un proyecto con éxito. Con todo esto dicho, la evidencia ya a partir de la ley de Benford comprueba su aplicabilidad en el sistema electoral colombiano. Por lo tanto, el llamado es a investigar los casos sospechosos y a partir de ahí utilizar la ley de los números anómalos como una herramienta para detectar evidencia de fraude electoral, puesto que es necesario un método como este para que la llamada democracia cobre sentido en este país. Muchas gracias.